Y de Tamaulipas vengo y hasta Atenas, Grecia, voy con Luis Eduardo Torres. Él es, aparte de ser un ser extraordinario, es dramaturgo, es escritor, es poeta, es lector, es un gran promotor de la lectura, es un montón de cosas y todo lo que además a él se le ocurra. Y es sin duda orgullosamente neolaredense y tamaulipeco, radicado en otro continente, radicado en Atenas, Grecia. Es un gusto saludarte, Luis Eduardo Torres. Hola Héctor, igualmente, es un gusto y como siempre digo, en la distancia es muy lindo poder seguir en contacto y pues con los amigos especialmente. Así es, y bueno, antes de conversar sobre otras cosas, justo estamos grabando esta conversación a 8 horas de diferencia y en el Día del Niño, un 30 de abril Así es. del 2021. Y yo quisiera aprovechar para preguntarte cómo tus momentos de infancia de alguna manera han influido en tu quehacer creador cotidiano. Uy, muchísimo, muchísimo porque tuve la fortuna de crecer en una familia cuyo uno de los valores más importantes era la cultura. Fuimos una familia de clase media, como muchas familias en México y en Nuevo Laredo, pero en la que siempre se hizo hincapié de aprender cosas. Los domingos, por ejemplo, eran domingos de ver cine, los fines de semana de leer. Yo leía cómics, yo nunca fui el intelectual de la familia, a mí me gustaban los cómics, pero siempre leía. Y cuando podíamos íbamos al teatro, escuchábamos música. Entonces es algo que siempre estuvo ahí y de nuevo, no como una actividad intelectual para nada, más como esa idea de darle valor a todas esas cosas. Y bueno, y ya no tan niño, pero para mí es como parte de los recuerdos del pasado. Me tocó vivir también una época muy linda en Nuevo Laredo con grupos de teatro, con rondallas, con grupos de poesía, con un montón de cosas que la verdad ahora me da un poco de tristeza porque es otra época y creo que Nuevo Laredo está en una situación bastante difícil, pero en mi época me tocó convivir con grandes artistas y creadores y bueno, todo eso creo que se fue acumulando, ¿no? ¿Qué hace un neolaredense, un tamaulipeco en Atenas? Si tuvieras la oportunidad en este momento de teletransportarte, de regresar a tu casa de Nuevo Laredo, de abrir una maleta y de guardar en esa maleta momentos, historias, objetos, metáforas, ¿qué guardarías? ¿Qué te llevarías en este momento presente a Atenas? Uy, qué difícil. Um, Creo que voy a hacer trampa y voy a decir que la identidad de la gente de Nuevo Laredo. Y con eso me refiero a algo que yo no descubrí hasta que no salí de México. A veces cuento que cuando comencé a vivir, bueno, en este caso, cuando me mudé a Inglaterra, me di cuenta de lo que era ser latinoamericano, porque obviamente nos agrupan a todos juntos, de lo que era ser mexicano y de lo que yo era realmente, porque
cuando la gente me pregunta y me dice, eres de México, qué lindo. Y les digo, sí, pero soy norteño. O sea, para mí es una identidad completamente diferente, es una forma de ver la vida completamente diferente, es una forma de hablar muy distinta. Entonces, he aprendido a querer y a valorar mucho todo eso. O sea, la forma en que mal hablamos, como dirían muchos, con nuestros regionalismos, todas esas cosas, la comida, porque pues nuestra comida es muy diferente y cuando la gente piensa en la comida mexicana, raramente piensa en la comida del norte, entonces yo la tengo que defender y tengo que decir que las tortillas de harina son tan importantes como las tortillas de maíz, Supuesto. que la poesía chicana es tan valiosa como la poesía del centro del país, todas esas cosas. Entonces, yo creo que sería esa identidad norteña del norte de Tamaulipas que nos hace tan distintos de todos y que he aprendido a valorar mucho y que extraño muchísimo. Extrañas muchísimo y llevamos 2 años, bueno, 1 año y pico, de estar encerrados, pero a la vez de estar expuestos. Llevamos más de 1 año de pandemia por este COVID que nos ha obligado a estar en casa. Algunos ya han tenido que regresar, por supuesto, de manera presencial a sus trabajos, pero también nos ha permitido, creo en lo particular, y estoy seguro que en tu caso también, que a través de la virtualidad, curiosamente, estamos más cerca de otros, de los que presencialmente no podíamos ver. En tu caso, que vives del otro lado del mundo, esta virtualidad te ha permitido o te ha obligado, obviamente, a replantear, a crear otras narrativas utilizando estas plataformas virtuales y por otro lado, también quizá a estar más cerca de los tuyos, a estar más cerca de tu tierra y estar más cerca de tus amigos y estás más cerca de las noticias, quizá también de Tamaulipas, de Nuevo Laredo. ¿Cómo has visto esto? De alguna manera, esta obligada virtualidad que ha cambiado en Luis Eduardo Torres y, por supuesto, de qué manera ha influenciado eh, tu, no tu capacidad creadora, sino las historias, las narrativas y lo que quieres contar. Sí, pues totalmente, porque, bueno, como sabes, para mí mi familia es Laberintus Teatro, mis compañeros de Laberintus, y estuvimos, digamos, en una pausa. De hecho, la última vez que fui a Nuevo Laredo, que fue hace casi 2 años y medio, decidimos cerrar la compañía. Decidimos que había llegado el momento de cerrar ese ciclo porque yo me fui y después los demás, otros compañeros también se fueron. Y dijimos, llegó el momento de cerrar este ciclo. Y lo hicimos muy simbólicamente, pero después la vida se burló de nosotros, porque ahora estamos de vuelta y estamos trabajando juntos mucho más que antes, porque todos estábamos en las mismas circunstancias. Entonces, eso nos obligó a decir, bueno, pues ahora estamos en igualdad de circunstancias, podemos volver a trabajar juntos. Y escribí una obra de teatro con César Iván, en la que actuó Giovanni Raga, que estaba en Ciudad de México, y César Iván en Nuevo Laredo. Y ese fue el inicio, nos dimos cuenta que se podía hacer, nos dimos cuenta que la gente sigue teniendo las mismas excusas para no ir al teatro.
para olvidarse que había un evento, que la gente que quiere hacerlo sigue encontrando la forma de estar ahí. Entonces, sí, ha sido muy interesante. Bueno, yo empecé con el podcast también Un hace hombre ya un camina. año. Sí, 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 hace un año, con esta idea también, porque era una forma de estar cerca y fue esta fiebre de los primeros meses de la pandemia que todos queríamos mantenernos activos y cerca los unos de los otros, pero ha ido creciendo, Héctor, y ahora estoy muy contento porque me he acercado con los amigos de Tamaulipas, o sea, ya no solo con los amigos de Nuevo Laredo, he colaborado con los compañeros de 12 en Tampico. Ahora voy a hacer un taller con la gente de Reynosa también, ¿sí? Estamos organizando un taller y pues las posibilidades son infinitas. Entonces, ha tenido cosas malas, es verdad, pero creo que ese empujarnos a estar en contacto y buscarnos los unos a los otros, eso es algo increíble. Y pues a ver qué sigue, a ver qué sigue. Obviamente todos queremos volver a lo presencial, pero creo que ya que probamos esta posibilidad, ojalá sigamos haciéndolo porque pues ya no hay límites, ¿no? Podemos trabajar con quien queremos trabajar en cualquier parte. Y regresando a la pregunta que te hice, ¿qué hace un neolaredense, qué hace un tamaulipeco en Atenas? Porque tú comentabas que de niño obviamente te fuiste involucrando muchísimo en la actividad cultural y lo imagínate dónde estás ahora, ¿no? En Atenas. O sea, que es así como que el símbolo de la cultura. Eh, ¿Qué es lo que más disfrutas también de esta ciudad? Eh, el poder ver las ruinas, el poder ver esa cultura maravillosa que nos la han querido obviamente inducir a través de la historia, a través de los libros, a través de estos grandes personajes mitológicos. Sí, tantas cosas, ¿no? Mira, es una situación un poco complicada. Esto va a ser un poco controvertido. Y una tamaulipeca a la que yo admiro profundamente tiene la culpa de esto. De nuevo, el impacto del arte y la cultura en la vida de nosotros. La culpa de esto es de la maestra Sandra Muñoz, ¿sí? La maestra Sandra Muñoz está haciendo un proyecto increíble en el que están explorando el tema de la identidad y qué es el hecho de ser mexicano. Es algo que yo me he venido preguntando mucho desde que salí de México y al llegar a Atenas más, porque los griegos son muy parecidos a nosotros. Los griegos tienen muchas cosas maravillosas como nosotros y muchos problemas igual que nosotros. La idiosincrasia es muy parecida y tienen un problema de identidad igual que nosotros, creo, porque tienen este pasado de la Grecia antigua, pero que en realidad no tiene mucha conexión con la Grecia actual. O sea, hay, bueno, siglos de distancia y además una complejidad social, histórica tremenda. Entonces, cuando empecé a seguir este proyecto de la maestra Sandra, pasó que aquí en Grecia ahora están celebrando los 200 años de la independencia del Imperio Otomano. Entonces, están cuestionando mucho su identidad, cuándo nació el país, qué significó esta independencia, todas estas cosas. Y bueno, mi punto con todo esto es que yo ahora cuestiono mucho si realmente Grecia ha sido el origen de todo. Porque nos han querido vender siempre la idea de que el teatro nació en Grecia. Y yo Sí. me pregunto, bueno, pero es que no es verdad. El teatro eurocéntrico, el teatro
de Occidente. Sí, nació en Grecia, aquí nacieron muchas cosas, pero honestamente, con todo respeto y cariño a la cultura griega, yo me sigo identificando más con otras cosas. Para mí sigue siendo más importante la poesía indígena en México. Ah, Sigue siendo más importante el teatro que se hizo en otras partes. Pero no puedes negar el impacto que ellos tuvieron. Sin embargo, ya cuestiono mucho esta idea eurocentrista de que todo nació aquí. Te lo digo aquí porque estamos en confianza, ¿no? Estamos en privado. estamos en privado, pero lo van a ver muchas personas. Pero, pero es que es importante, Por creo que supuesto, es importante esta reflexión. Como también en cuestionar. México estamos en un momento de reflexión, justo, Sí, ¿no? De cuestionar estas cosas. Hay que cuestionar y tomar lo que realmente te aporta. Ah, mira, yo algo que me impresiona mucho de Grecia, que es algo de lo que no se habla, incluso los mismos griegos no hablan tanto de eso. A mí lo que me impresiona de Grecia es la diversidad, porque estamos hablando que geográficamente están en un punto único, están en contacto con Europa, claro, con Turquía, con toda esta parte cerca de Asia, pero también con África. Entonces, la diversidad en la música, la diversidad en la comida, en la danza, es increíble. Y lamentablemente se enfocan demasiado en la Grecia clásica. Y para mí a eso le falta un poco de sabor. A mí me parece más interesante la diversidad, el otro lado. como que la Grecia clásica es lo que siempre le vendió al mundo y es su carta de presentación, pero justo es importante también conocer la Grecia de hoy, por lo que están viviendo, por lo que están sufriendo, por lo que están pasando, quiénes son los griegos de este siglo XXI, sin duda, ¿no? Así es. Y te cuento algo muy, muy rápido, pero me parece muy interesante. La semana pasada hubo una protesta de los artistas aquí cerca de mi casa, porque vivo muy cerca del centro, y hubo una protesta porque los artistas no han trabajado en todo un año. Los teatros no han abierto, no ha habido conciertos, está paralizado totalmente. Y la protesta consistió en cantar esta canción, si no me equivoco, chilena, que es El pueblo unido Ah, claro. jamás será vencido, en Imagínate, español. Voy imagínate. a, voy a buscar el video y compartirlo contigo, porque a mí se me ponía la piel chinita de escuchar que esta protesta era en español con esta canción de Chile, y ahí te das cuenta que hay muchos puntos de contacto entre ellos y nosotros los latinoamericanos. Qué maravilla. Te mando un abrazo hasta Atenas, hasta Grecia y por supuesto que viva Tamaulipas y que viva Nuevo Laredo en el más profundo de tu corazón, por supuesto. Siempre, siempre. Gracias, Luis Eduardo Torres.